Hola niños y niñas, tutores, nos encontramos ya en una videoclase más. En esta ocasión vamos a trabajar la asignatura de español. Entonces nos vamos inmediatamente a nuestra planeación para que ustedes sepan cuáles son las actividades que van a realizar en esta ocasión. Entonces vámonos a nuestras actividades. Adelante, mi estimado James. Hola niños y niñas, el día de hoy presentaremos el siguiente tema, ¿no es así, profesor Gabriel? Así es, James. El tema es el siguiente: composición textual de narraciones a partir de lo que nosotros conocemos como refranes. Entonces, vamos a avanzar. Pues, empezaremos por algún lado, sí, por las actividades de apertura. Claro, Arránquese, profe. vamos a arrancar entonces con las actividades de apertura, que son las siguientes. Primero observa y escucha con atención los refranes que leerá James. Después fíjate en el significado que Rex da de cada uno de ellos. Entonces vamos a avanzar y nos vamos con el primer refrán. Pongamos mucha atención. De tal palo, tal astilla. ¿Cuál es su significado, amigo Rex? Refrán que nos habla de la similitud entre dos familiares, normalmente padre e hijo o madre e hija. Entonces eso significa la astilla, el hijo. El hijo es la astilla y el palo, en este caso, la madre o el padre. Vámonos con el siguiente ejemplo. Al mal tiempo, buena cara. Dime, Rex, ¿qué significa eso? Refrán que nos indica que ante las adversidades debemos tener una actitud positiva. Oh, ya veo. Entonces, vámonos al ejemplo 3. Más vale prevenir que lamentar. Oh, ya veo, ya veo. ¿Y su significado? Tomar precauciones es una forma inteligente de evitar males mayores. Bueno, entonces hemos pasado con estos 3 ejemplos y vámonos adelante. Ahora continuamos. Pongan atención en la definición de refrán y algunas de sus características. Con esos elementos, más tarde ustedes van a hacer un trabajo de composición escrita. Entonces vamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué es un refrán? Primero, el refrán es una frase u oración que contiene algún consejo sobre la vida cotidiana o una moraleja, es decir, un aprendizaje. También en otra definición nos dicen que es de origen popular, que se repite tradicionalmente de forma invariable, o sea, no cambia, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. En este caso es una enseñanza, en el otro nos deja un aprendizaje. ¿Sí? Particularmente el refrán está estructurado en forma de verso y rima en asonancia o consonancia, nos dicen las definiciones. Entonces vamos a avanzar. Ahora que sigue, las características que tienen los refranes son las siguientes. Primero, responden a una función y un propósito, que es el de aconsejar, dar una enseñanza, una moraleja. Origen y autoría, se sabe que son populares, por su origen, y además muchos de ellos están o son anónimos, ¿sí? No resulta difícil rastrear quién fue el que escribió o dijo, ¿no? En primer lugar, cada uno de esos refranes. Las formas de transmisión, pues de manera oral, preponderantemente, también de manera escrita, y hoy en día podemos encontrar a los refranes en ese formato multimedia, en audio y video, ¿no? En diferentes formas. Tipos de mensajes que tienen los refranes, pues el refrán es explícito e implícito al mismo tiempo. En este caso, cuando hablamos de que
tiene un mensaje explícito. Esto quiere decir que se desprende directamente de las palabras. Por ejemplo, en el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando, pues se refiere a que tenemos a un pajarillo en manos, ¿no? Y que no se va. En el caso del mensaje implícito, pues eso vamos a revisarlo más adelantito. Temas que tratan, pues ya lo saben, de la vida cotidiana, del sentido común. En la extensión son breves y aquí hay algo importante en la relación causa-consecuencia. Eh, Debemos apuntar que es una de las peculiaridades de los refranes, ¿sí? Es decir, a un suceso o acción le corresponde otra acción, ¿sí? O un efecto. Bien, ¿cuáles son los recursos o figuras literarias? Pues son la metáfora, la analogía, la rima y el juego de palabras. En este caso, ¿sí? La metáfora transfiere las cualidades de un objeto a otro. Por ejemplo, en el refrán candil de la calle, oscuridad de su casa, el candil, ¿sí? Tiene la propiedad de iluminar, pero en el refrán se refiere a la gente, ¿sí? Candil se refiere a una persona que es muy acomedida en la calle con los extraños y poco colaborativa en su casa con su familia. Entonces, ¿cuántos somos candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa? Con respecto a la otra figura literaria, que es la analogía, compara una situación con otra. En el refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esto quiere decir que al sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso, en efecto se obtiene una buena sombra. Pero este refrán compara esa situación con quienes se juntan con personas positivas, amables, aplicadas en el trabajo, por decir un ejemplo, y que por lo tanto les pueden transmitir su bienestar, y les pueden transmitir cosas favorables, es decir, están bien protegidas. En el caso de la rima, también como otra figura literaria, es la repetición de sonidos al final de los versos. En el refrán, el muerto al pozo y el vivo al gozo. O en el caso de quien canta su mal espanta. O a pan duro, diente agudo. ¿Sí? En palabras como pozo y gozo, canta, espanta y duro, agudo son palabras que riman. Y tenemos también otra figura que son los juegos de palabras. Utiliza recursos como el doble significado que tiene una palabra o su reiteración, es decir, aparece de manera repetida. Entonces, en los juegos de palabras los podemos ver en el refrán siguiente: el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Ahí tenemos una repetición o se reitera una palabra. Bueno, y ahora, ¿qué otras características tenemos? Pues las formas verbales, en este caso los refranes están escritos en presente e impersonal, aunque es variable. También tenemos que los refranes utilizan el modo indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Es la forma en que nosotros decimos las cosas para dar sobre todo una información, ¿no? Entonces, en los diferentes tiempos verbales se da una información, pero en los refranes se acostumbra a usarlo en presente. Bien, avanzamos ahora. ¿Qué sigue? A ver quién va con nosotros. Después de calentar motores, ahora vamos con las actividades de desarrollo. A trabajar, profe Gabriel. Muy Niños bien. y niñas, pongan mucha atención, pues aquí es donde harán algunos trabajitos. Muy bien, estimado Michigan. Nos vamos a lo siguiente. Actividades de desarrollo.
Ahí está Rex. Ahora fíjate en los pasos que James, Rex y Michigan te proponen para elaborar una narración a partir de un refrán. Entonces ese es el objetivo en esta videoclase, que a partir de un refrán escriban un relato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero vamos a elegir un refrán. Yo he elegido para ejemplificar esta videoclase el siguiente: más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces eso van a hacer primero. Después vamos a identificar el tipo de significado. Eso un poquito antes ya había yo comentado, pero ahora vamos a detenernos aquí. Recuerden que los refranes tienen dos tipos de significado: el explícito y el implícito. Vayamos por partes entonces. Definamos qué se entiende por mensaje explícito. Pues es el significado que obtenemos directamente de lo que se dice en el refrán. Es claro y preciso. Ahora continuamos. En el caso del significado implícito, es el significado que se obtiene a partir de interpretar lo que se dice en el refrán, pero con base en nuestra experiencia o en algún suceso que se le parezca o se relacione. Se dice que es un mensaje oculto o alternativo, pero vayamos a los ejemplos. Significado explícito. En el caso del refrán que venimos comentando, que más vale pájaro en mano que ciento volando, en color azul vamos a desmenuzarlo. El significado explícito de la parte que está en color azul es el siguiente, ¿sí? Más vale pájaro en mano significa que es mejor tener a un pájaro en nuestras manos, ¿sí? Como ya lo había explicado antes. Ahora, que ciento volando, ¿qué significa eso? Pues significa que nos sentiríamos tristes si se va volando. Entonces ese es el significado explícito. Se deriva, se desprende directamente de lo que está plasmado ahí en ese refrán, en este caso en la forma escrita, ¿no? Ahora vamos con el otro tipo de significado, que es el implícito. Y aquí del mismo modo vamos a desglosarlo en dos partes. Primero la parte azul y el significado implícito. Aunque también hecha mano de lo explícito, es lo siguiente. Primero, sabemos que más vale pájaro en mano significa tener algo. También puede ser tener algo seguro. Puede referirse a tener algo propio. Es mejor tener algo y más vale poseer alguna cosa. Entonces son varias formas o varios significados los que podríamos nosotros atribuir a esa parte, ¿sí? A la que está en color azul. Ahora, a la parte que está en color rojo, ¿sí? Podríamos atribuirle los siguientes significados. Que siento volando significa no tener algo, no tener nada, sentir la pérdida de algo, sentir tristeza por perder alguna cosa o añorar algo. Entonces vean, ahí tenemos el significado implícito de nuestro refrán. Pudiéramos en este caso armarlo. Podría ser acá. Puede referirse a tener algo propio que no tener nada, ¿no? Entonces así armamos el significado implícito. Pero avanzamos. Ahora vamos a construir una interpretación del refrán anterior a partir del análisis que acabamos de hacer entre los dos tipos de significado. Ahora vayamos a construir una interpretación del mismo. ¿Qué podría ser? Pues ya tengo elementos, yo sé que más vale tener a un pajarito aquí en las manos, a que se vaya. Yo ya sé que eso significa que hay que mantener, hay que cuidar algo y no perderlo. Entonces vayamos a nuestra interpretación. Entonces eso puede quedar así.
Significa que más vale tener poco, pero que sea tuyo, que lo tengas seguro, a que haya muchas cosas buenas por el mundo, pero que ninguna te pertenezca o que la pierdas por no cuidarla. Entonces, ahí tenemos la interpretación que se parece a lo que vimos al principio cuando James presentaba el refrán y Rex nos daba la interpretación. De hecho, es el mismo asunto. Pero avanzamos. Ahora